tiempo atrás, examinamos creaciones establecidas en medios escritos. No obstante, en esta oportunidad, desviaremos nuestra atención del antiguo arte de la escritura a un método más reciente, que tanto ha dado lugar a maravillas como aberraciones. Así es, hablemos del cine. En este caso, abarcaremos la historia de una familia que tiene contacto directo con la fría muerte y desgraciadamente se ve al alcance de un cementerio de mascotas. De la mano de Stephen King a ustedes llega un vistazo a la adaptación de su obra de 1989. La película inicia como cualquier otra película de terror gringa, es decir, una familia que se muda a una casa en busca de una mejor vida, pero curiosamente terminan llegando al lugar más peligroso y embrujado que pueda haber. Digo, si esa casa te la vendieron tan barato, mínimo algo raro debe de haber ahí. Pero bueno, hablando de la familia, repasamos a los integrantes de la familia Creed. Lois como el padre, Rachel como la madre, Gage como el bebé y Ellie como la hija a la que nadie le importa. Ah, y un gato, tienen un gato. Qué bonito el Michi. Al inicio se nos muestra como una típica familia amigable, al llegar a su nuevo hogar, mostrándose encantados en un inicio con la casa ubicada en las lejanías de los centros superpoblados. Muy pacífico y bonito todo, pero recordemos que esta es una película de terror, así que ese momento de pacífico es interrumpido por un accidente en el cual el hijo más pequeño de la familia es casi atropellado por un camión. Esto hasta que se introduce otro personaje importante, Jude Crandall, quien advierte de los peligros de la carretera y además muestra preocupación por el sendero cercano a la casa de los Creed, que lleva al cementerio, explicándoles el motivo de los sepultos de los animales en ese lugar, debido a la riesgosa frecuencia de los camiones. Al día siguiente, el gentil vecino les entregaría un recorrido a la familia, hasta el cementerio cercano a su residencia. Todos lucían muy motivados por ir a ese misterioso lugar. Jude le explicaría a la joven Ellie de la muerte, haciendo que se remarcara esa idea en la mente de la pequeña, para después hablar con su padre de su miedo de ver a su gato morir. Siguiendo la recomendación de su vecino, el padre de la familia planea que le realicen una cirugía al gato para castrarlo, pensando en general en la seguridad de la mascota, al limitar sus instintos para vagar en la calle. En cuanto al Dr. Lewis, entra a la universidad para su primer día dando clases en una escuela cercana a la zona, mientras unos estudiantes agitados por un accidente que dejó muy mal herido a un hombre, le entregan a su cuidado a la víctima que ya había muerto, pero en un momento solas con el protagonista, le habla por su nombre y le advierte que vendrá por él. El espíritu de este hombre empezaría a seguir al doctor que lo observó morir, ordenando que lo siguiera, mostrándose más allá del cementerio de mascotas, para avisarle que no intentara jugar con la vida y la muerte, porque de ningún modo necesitaba atravesar desafiar la barrera que separa la muerte de la existencia. Lo descrito por el fantasma sería una clara premonición de lo que sucedería al día siguiente, porque un gato estaría acostado sin vida al otro lado de la carretera. La mascota de la familia Creed había muerto, y trataban de ocultar lo que sucedió. El padre sigue a su vecino, con el cual viaja una vez más a la zona adornado por las tumbas de cada animal muerto en el lugar. Ambos hombres suben hasta un cementerio que han de ser usado por la tribu india Micmac, un lugar adornado por grandes círculos y una apariencia totalmente intrigante a la vista de Luis. Para esa tarea Jude le aclara que ese sería el sitio en el que debería de enterrarse a la mascota de la familia, aunque con misterio debido a que el hombre no permite dejar claros sus motivos para sepultar al gato en tal zona, sino que se limita a entregar las herramientas al padre para que cumpla con esa tarea. Al paso del tiempo después de que Luis cavara una lápida para el gato en el cementerio, este se comunica con su familia, manteniendo en secreto lo sucedido con el gato. En la mañana siguiente, George aparecería en las cercanías del hogar de los Creed. Maloliente, aunque ileso, sería observado por Luis, aunque para aumentar su sorpresa al ver revivida a la mascota, esta no era la misma, ya que su comportamiento era alterado a uno más agresivo y extraño en general. Las dudas del protagonista se aclararían con su vecino, despejando las dudas de este hombre después de notar con vida a la mascota de la familia. Hablando en la sala de su hogar, su vecino hablaría de su perro Spot, un perro que lo acompañó en su infancia, pero terminó muerto. Y con el dolor de su partida, alguien más le revelaría el secreto del cementerio indio, regresando a la vida a su mascota, pero
nunca como lo era antes, sino que resultó un animal salvaje como irracional, tal como el gato de la hija de Lois. Los sucesos paranormales se presenciaron al momento que Lois descansaría al ingresar a la bañera, con una rata muerta envuelta en su toalla, y con el gato vuelto a la vida con el ritual del cementerio, observando directamente al hombre, incrementando estos acontecimientos fuera de lo común con la muerte de la empleada doméstica y el menor de la familia, víctima de un descuido de la familia que se encontraba disfrutando todos juntos afuera de su hogar, mientras Gage, el hijo menor, sería atropellado mientras trataba de perseguir un cometa que volaba con su padre. Lois pensaría en la opción de sepultar a su hijo en el cementerio indio, esperando traerlo de vuelta a la vida, pero su vecino, al reconocer sus intenciones, le informaría de la historia de Timmy, un joven que vivió en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, que mientras iba de regreso a su hogar, recibió un ataque de los contrarios acabando con su vida, mientras que su padre desesperado recurrió al cementerio Micmac. Pero al volver a la vida, no se observaba nada de humanidad en él, atacando a otros, comiendo carne humana y resultando irracional, por lo que prendieron fuego a la casa. Lamentablemente, este ser atraparía consigo a su padre en las llamas del incendio, muriendo ambos en el intento. Con el tiempo, Lois no soportaría más la pérdida de su hijo, y con la presión de sus suegros y los efectos en la madre, al igual que la hermana mayor de Gage, llevaría el cuerpo del niño al terreno de los Micmac, a pesar de las advertencias de todos a su alrededor, que a pesar de no saber nada al respecto, tenían la premonición de que algo mal pasaría. Y en parte con la ayuda de Victor Pascoe, el espíritu que advirtió a las chicas de la familia que detuvieran al doctor. Sin embargo, Rachel, que se encontraba con sus padres, no logró llegar a tiempo para evitar el desastre, y el cuerpo del inocente Gage se alzaría entre las rocas del cementerio para volver a la vida. Como era de esperarse, la inocente criatura a la que la desgracia persiguió al morir no era para nada igual a lo que resultó en vida, cobrando la vida del amable vecino de al lado, al escabullirse en su hogar, matando al anciano en su propia habitación, y más tarde atacando a su madre, aprovechándose de la confusión de esta, al observarlo con vida una vez más. Lois despertaría la mañana siguiente, después de una pesadilla con su hijo muerto, buscando señales de este, y notando que una de sus herramientas estaba ausente en su maletín, recibiendo después una llamada del monstruo que ésta había invocado al mundo de los vivos, enterándose así de la muerte de su vecino y su esposa. Decidido a enfrentar sus miedos, Lois cruzaría la calle dejando atrás sus temores a la muerte por unos momentos, para acabar primero con el gato que éste ayudó a retornar a la vida, para después enfrentarse a Gage y recibir numerosas heridas en su cuerpo, para después acabar con el sufrimiento de aquella aberración. Después de entender por unos momentos la muerte, la necesidad humana se mostraría en él, porque de nuevo cometería el error de jugar con la vida al revivir a su esposa, con el estúpido argumento de que con Gage se tardó demasiado en enterrarlo, y con la esperanza de que sería diferente con su esposa. Obviamente las cosas no fueron como él esperaba, y después de un incómodo beso con su esposa zombie, esta lo apuñalaría, y así acabando la historia en una nota amarga. A pesar del final medio XD, por mi parte es difícil encontrarle cosas negativas a la película, pues me genera mucha nostalgia al ser una de las primeras películas de género que vi, aún siendo un niño, por lo que le tengo mucho cariño, y es por eso que decidimos iniciar la sección con esta misma. Aún así, trataré de ser lo más objetivo posible, y pues lo que más destaco es el argumento, pues no se trata de otra película más sobre zombies, más bien es una obra que representa el cómo nosotros percibimos y aceptamos la muerte, visto desde diferentes puntos de vista de la familia protagonista, desde un médico que tiene que lidiar con la muerte todos los días, una mujer traumada por un acontecimiento de su infancia y que es debido a eso que prefiere no tocar el tema, viéndolo como un tabú, y una niña que aún no sabe nada sobre la crudeza de la vida, pero que tarde o temprano tendrá que aprenderla de la forma más cruel posible. La siento como una mezcla de horror y drama que, aparte de ser aterradora, también puede llegar a ser conmovedora en muchos momentos, así como trágica, sobre todo trágica. Que es posible que afirme más allá de lo que ya se ha indicado anteriormente. A mi consideración,
Stephen King es una eminencia en el terror contemporáneo, manteniéndose en un puesto bastante admirable en la calidad de aquello que ha incluido en sus trabajos literarios, a lo cual cada una de sus historias te garantiza sufrir escalofríos y un interés difícilmente alcanzable desde obras de otros autores. No he de negar que en cuanto a la película de la cual se ha hablado en este video, en apoyo a una de las novelas de King, se distinguen diversas fallas de diversas clases como las limitaciones de los efectos especiales de aquella época, omisiones, brechas en el guión que no son explicadas correctamente o el ritmo apresurado de los sucesos en la película en determinado punto. Aun con ello, es una producción que me agradaría recomendar a más de una persona, ya sea que ésta disfrutara antes de la novela en la cual está basada o incluso alguien que esté apartado de este mismo género. Más de esto se abordará a fondo en nuestro siguiente apartado. La historia del cementerio de mascotas es interesante, ya que el verdadero enemigo de esta no es el cementerio, ni los muertos vivientes, es algo peor, pues el temor de perder a un ser querido es posiblemente el dolor emocional más grande que alguien puede sufrir, un dolor que te consume, un dolor que te hace cuestionar tu realidad, al tratar de engañarte a ti mismo, que no puede estar pasando, que solo es una terrible pesadilla, esa aflicción que hace que cambies tu visión de la vida por completo, hasta que comprendes que esa es tu cruda realidad y debes aceptar el seguir viviendo sin esa persona o mascota que tanto tiempo te acompañó. Todo eso es representado de forma magistral en la película, y en términos generales la película es buena y llega a tener picos de calidad muy altos, como la escena del funeral de Gage, que es sin duda la mejor escena de la película y una muy buena en general, con una tensión y drama que pocas películas logran. ¿Algo más que agregar, mi súbdito? Digo, mi estimado compañero. Aún así, el filme está lejos de ser perfecto y podría mejorarse en múltiples aspectos. De hecho, algunos detalles omitidos de la novela en la cual se basaron creo que hubieran mejorado un poco la película, y si bien no es posible comprimir de forma perfecta una historia de una amplia extensión como lo es lo de una novela, a un tiempo estimado de 1 hora y media, el cual se es asignado comúnmente a una película, muy bien se hubieran podido omitir algunas escenas para dar paso a otras, las cuales están presentes en la novela y conseguirían mejorar el desarrollo de la trama. En relación a los ejemplos a destacar, se omite que el vecino contaba con una esposa la cual igualmente interactuaba con la familia Cret y posteriormente muere, pero creo que pudieron haberla implementado y omitir a la empleada doméstica, ya que la muerte de la esposa de Jude sería más relevante y con mucho mayor peso en la historia. Lo cual nos lleva al siguiente punto, y es que los personajes no cuentan con la misma humanidad, ya que no se les entrega el tiempo suficiente como para conseguir desarrollarse de forma similar a la novela, con la comunicación como sucesos habituales de estos en la novela, en los cuales se aclaraban sus miedos, las diferencias en su razonamiento, con un protagonista mayormente centrado en el pensamiento científico, pero que, en presencia de la desgracia, se inclina a recaer en un acto sobrenatural al traer de vuelta la vida de la mascota y posteriormente a su hijo. La inestabilidad de la madre debido a los traumas plasmados en su mente a través de sus padres, así como su hermana, que, aunque en la película sí se muestra un poco de ello, no estaría mal detallar un poco más como la novela y el propio dilema de la existencia tras la muerte. Otros puntos negativos podrían ser que algunos efectos especiales han envejecido un poco mal. La banda sonora no es muy rescatable, exceptuando por la canción de los créditos de los Ramones, que sí está 10 de 10, y los actores pues son un poco meh. En conclusión, una película que si bien no es la mejor, es disfrutable y merece ser vista, pues por algo es considerada por algunos una película de culto. Y dentro del género de terror, donde abundan los clichés y los sustos fáciles a base de screamers, se agradece una obra que dé miedo por su historia, y no solo por el exceso de screamers. Y ya para finalizar, una pequeña reflexión que nos deja esta gran obra. Aprovecha antes de que se enfríe. Lois Creed, 1989. Por nuestra parte eso sería todo. Y como siempre, espero que les haya gustado y sobre todo aterrado. Bye.